programa bíblico radial, Tesoros del Reino, equipando a los santos con las verdades del reino de los cielos. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Tesoros del Reino. Estamos estudiando el tema Los cimientos de la fe con el pastor Juan Carlos Morales. ¿Ha preguntado usted u oído alguna vez la pregunta, ¿por qué fue bautizado Jesús? Hoy, nuestro maestro Juan Carlos Morales contesta esta pregunta y habla acerca de la doctrina de bautismos, empezando con el bautismo en agua. ¿Cuándo y cómo debemos ser bautizados? Escuchemos las razones bíblicas por qué uno debe de ser bautizado. Perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Sigamos, hermanos, entonces, con el siguiente punto, con la ayuda del Señor. Solo quiero comentarles que sí me confirmaron, y lo vi también en la computadora, sí, la palabra emuná aparece 49 veces en el Antiguo Testamento, entonces es muy usado, pero solo en un par de versículos aparece traducido como fe. Vamos a ver ahora algo con respecto a la doctrina de bautismos. Doctrina de bautismos. Y queremos empezar con el bautismo en agua. Ustedes recuerdan que antes de partir el Señor, en Mateo 28, 19, da la instrucción a sus discípulos de hacer discípulos en todas las naciones y de bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también vemos que Jesús mismo participó del bautismo y queremos ver algo de eso en este tiempo. Creo que en general hay dos formas en que se ha bautizado durante los siglos en la iglesia. Una es por inmersión y otra es por rociamiento. Nosotros queremos ver cuál es la forma que el Señor estipula en la Escritura. En primer lugar, la palabra bautizar en el griego quiere decir sumergir, inmersión. Y esta palabra griega fue utilizada por los creyentes en el Nuevo Testamento para escribir y para compartir con los gentiles que no hablaban el hebreo, tratando de transmitir la idea de la palabra hebrea que estaba relacionada con lo que ellos hacían. ¿Sí? O sea, vamos a ver que la cuestión de los bautismos no empieza con Jesús. La palabra hebrea que está relacionada, o mejor dicho, que se usaba y por la cual ellos tuvieron que utilizar bautismo para explicarle a los gentiles que no hablaban el hebreo, básicamente en español sería purificación. ¿Sí? Digamos entonces que un hebreo estaría hablando de la doctrina de purificaciones. Vayamos a Hebreos capítulo 9, verso 10. Ahí utiliza la misma palabra griega que en Hebreos 6. Dice en Hebreos 9, 10. Hablando de los pactos y del pacto anterior, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversos bautizos. ¿Ven? Abluciones o lavamientos o purificaciones. Eso era entendido ya por los creyentes y por el pueblo judío. Ese término se usaba. Eran lavamientos que ellos tenían estipulados y básicamente habían 3 clases de lavamientos que los hijos de Israel practicaban y creo que no sé si practican todavía en alguna forma. Pero uno es por inmersión total del cuerpo en agua. El elemento siempre va a ser el agua. Otro lavamiento es el lavado de las manos. Era otra cosa que ellos practicaban. Y el otro es el lavado de las manos y de los pies. ¿Sí? Eso era común. Los judíos en el templo y en la sinagoga tenían sus lugares de lavamientos.
lo que llamaríamos ahora bautisterio, ¿sí? Para bautizar a las personas. Entonces, la purificación o el bautismo que estamos viendo ahorita, el bautismo en agua, básicamente está relacionado con la inmersión total del cuerpo en el agua. De aquí nosotros podemos ya entender que la forma correcta de bautizarse es a través de inmersión total. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús en Mateo 3:16. Dice que Jesús, cuando fue bautizado, subió del agua, ¿sí? O ascendió. Quiere decir que no era un charquito de agua donde él estaba, sino que él estaba metiéndose en el agua y saliendo. También dice en Hechos 8:38 que Felipe y el etíope descendieron al agua. No fue salpicado nada más el etíope. Y en Juan 3:23 dice que Juan bautizó en Enón porque ahí había muchas aguas. Necesitaban muchas aguas para sumergir a las personas. Entonces, aquí notamos que el bautismo en agua, o esta clase de purificación, hablándolo con el término hebreo, está relacionado con inmersión total. Ahora, hablando del bautismo en agua, de inmersión total, al hablar del bautismo de purificación, vamos a olvidarnos del lavado de las manos y del lavado de las manos y los pies. Sí, vamos a pensar en la inmersión total. En el Antiguo Testamento se hacía por algunas razones. Razones de pureza ceremonial. ¿Sí? Algunas veces los judíos, los hijos de Israel, caían en un estado de impureza, hablando ceremonialmente, y eso impedía que ellos entraran al templo. La persona que contaminara el tabernáculo del Señor sería cortada del templo, dice en Números 19. Entonces, el Señor estableció estos lavamientos, estas purificaciones. Básicamente, quiero mencionarles 3 iniciales. Ellos tenían que lavarse completamente el cuerpo por inmersión cuando eran sanados de la lepra, como se encuentra en Levítico 14. También tenían que hacer este bautismo o purificación cuando se contaminaban con algún muerto. Si alguien tocaba algún muerto o hueso de muerto, entraba en impureza o contaminación. Entonces no podía entrar al templo a adorar al Señor y tenía que lavarse. Y la otra es la otra razón por la cual tenían que bautizarse o lavarse, era por impureza sexual, como aparece en Levítico 15. La contaminación por muerto es en Números 19. Noten, hermanos, que hay un mensaje en todas estas cosas. Todos estos detalles son sombras. Miren, ellos tenían que purificarse con agua para limpiarse de la lepra, de la contaminación por muerto y de la impureza sexual. ¿De qué nos habla la lepra? Demonios. Es más que pecado. Demonios, porque el sacerdote tenía que ver si estaba más profunda que la carne. No solo era carne, ¿sí? Si estaba la llaga más profunda que la carne, tiene lepra. Entonces ya no era solo obra de la carne, sino que era la influencia de espíritus inmundos. Entonces, la lepra nos habla de demonios, la contaminación con muerto nos habla de nuestro hombre viejo, el cuerpo de muerte. Dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7. Nuestra naturaleza. Y la impureza sexual nos habla acerca de los pecados, eso sí. Las inmundicias que salen del cuerpo de pecado o del cuerpo de muerte. Y todo esto tenía que ser purificado con agua. ¿Ok? Y si lo vemos así en figura, el agua en el Nuevo Testamento, en la Escritura, nos habla acerca de la palabra de Dios. Ahora, había también otra razón importante por la cual existían estas purificaciones. Sucede que los sacerdotes y los levitas, antes de iniciar su labor sacerdotal, por primera vez en su vida, ellos tenían que purificarse totalmente en agua para ejercer su ministerio. O sea, tenían que bautizarse, utilizando el término griego,
o purificarse, utilizando el término hebreo. Eso lo encontramos en Éxodo 29. Y ellos podían empezar a ministrar, o su función ministerial en el tabernáculo, cuando tenían 30 años, según Números capítulo 4. Y además de eso, dice que después de purificarse los sacerdotes, la primera vez cuando era su iniciación, antes de entrar a ministrar en la casa de Dios, ellos después de purificarse pasaban un tiempo de oración y de ayuno. Y otro detalle interesante con respecto a las purificaciones es que el sumo sacerdote tenía que purificarse también totalmente en agua una vez por año en la fiesta de Yom Kippur, en el día de expiación. Ahora, miren qué lindo es estas cosas, porque ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Entonces, ¿por qué se bautizó el Señor? Él viene y a los 30 años, dice Lucas 3, para iniciar su ministerio, entra a las aguas de purificación o del bautismo. ¿Por qué? Porque va a empezar su ministerio sacerdotal. Entonces él es sumergido por Juan, es bautizado en Mateo 3, y después de eso, como era el inicio de su ministerio en la casa del Señor, dice la Escritura que el Espíritu Santo lo guía al desierto, donde va a pasar un tiempo de oración y ayuno. Exactamente como lo hacían los sacerdotes en su iniciación, en el ministerio que tenían. Ahora, ¿por qué Juan estaba bautizando? ¿O por qué bautizaba Juan? Los hijos de Israel sabían que antes de la venida del Mesías iba a manifestarse Elías, a la luz de Malaquías 4 y Malaquías 3 también, ¿sí? Ellos sabían que de alguna forma, antes de la venida del Mesías tenía que manifestarse Elías, y también sabía Israel que para prepararse para ese acontecimiento, para la llegada del Mesías, ellos tenían que estar preparados de la misma forma que el pueblo de Israel se preparó cuando el Señor los visitó a ellos en el monte de Sinaí. Vayamos allá a Éxodo 19. Quiero ver con ustedes un detalle interesante. Éxodo 19, 10 y 14. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y el verso 14 dice: y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Sabemos que esa palabra santificó al pueblo, y que ellos se santificaran hoy y mañana, incluía purificarse el cuerpo, lavarse, sumergirse. Y además de eso, ellos tenían que lavar sus ropas. Entonces, ellos sabían que cuando Elías fuera a manifestarse, cuando el Mesías fuera a venir, iba a haber este tipo de preparación. Por eso es que en Juan 1, cuando ellos están interrogando a Juan el Bautista, le preguntan: ¿tú eres Elías? No, yo no soy Elías. ¿Y el Mesías? Tampoco. Entonces, ¿por qué bautizas? Porque Elías va a bautizar. Ahora, lo que ellos no sabían es que él sí era Elías, dice Cristo. Sí, él tenía el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los rebeldes a su Dios y el corazón de los padres a los hijos. Entonces, Juan se presenta en su ministerio y dice en Marcos 1:4 que él predicaba el bautismo en arrepentimiento, sumergiendo a las personas en un espíritu de arrepentimiento para que los corazones del pueblo de Dios estuvieran preparados para recibir al Mesías. Porque dice en Isaías, hablando de la profecía, creo que es Isaías 40, de la profecía del que prepara el camino del Señor, voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad los montes. Entonces, Juan está preparando el camino, haciendo volver el corazón por el bautismo del arrepentimiento, haciendo volver el corazón del pueblo de Israel al Señor, preparándolo listo, dejándolo listo para la manifestación del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero además de eso, ellos
estaban esperando que este Elías fuera a hacer lo mismo que sucedió en Sinaí, para que cuando el Dios que les dio la ley en Sinaí, ellos pudieran, los mandó a prepararse y a purificarse en la venida del Mesías. Ahora el que les iba a explicar la ley, ellos entendían que el Mesías iba a tener el entendimiento correcto de la ley de ellos. Entonces ellos iban a estar preparados de la misma forma. Antes de que el Mesías viniera, iban a tener que sumergirse en agua. Por eso para ellos no era sorpresa, pero ellos querían saber si era Elías o no, o si era el Mesías. ¿Me explico? Entonces Juan estaba haciendo lo que hizo Elías, volver el corazón de los padres a los hijos con el arrepentimiento. Y estaba haciendo lo que hizo Moisés, de preparar al pueblo, purificándolo para que ceremonialmente estuviera listo a presentarse delante de su Mesías. Por eso es que Juan bautizaba. Ahora, la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo del Señor, o sea, ya cuando Jesús bautiza con sus discípulos, es que el bautismo de Juan era para recibir al Mesías o a Cristo. El bautismo del Señor es para confirmar que ya recibimos a Cristo. ¿Sí? Y otra diferencia es que el bautismo de Juan era para anticipar la llegada del reino. En cambio, el bautismo del Señor nos permite ver el reino de Dios, como dice en Juan 3. ¿Cuándo debemos bautizarnos? Tan pronto como sea posible, después de haber creído en Jesús como nuestro Salvador. Por ejemplo, en Hechos 2:38, Pedro cuando le preguntan los judíos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. En Hechos 8:35 al 38, cuando Felipe está con el etíope, él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, puedes. A propósito, ¿el etíope era gentil o no? ¿Cuándo empezó el ministerio o cuándo entraron los gentiles a la iglesia a ser parte del pueblo de Dios? ¿Cuándo? Después del concilio, dicen unos, otros. Pentecostés, Pablo. Ellos eran judíos. Todos, Pablo, Pedro, los apóstoles eran judíos. ¿Cuándo entraron los gentiles a la iglesia a ser parte del pueblo de Dios? Con Cornelio, en Hechos 10. ¿Sí? Por eso ellos se asustaron cuando Pedro fue a la casa de un gentil, porque eso lo hacía inmundo. Y le dijeron, ¿cómo haces eso, Pedro? Y entonces Pedro les explicó la visión. Entonces, el etíope no era un gentil. Él tiene que haber sido judío. Y lo que he leído es que parece que Salomón sí se enamoró de la reina de Sabá y tuvieron hijos. Y ella regresó a su país y ahí creció una descendencia de judíos que hace algunos años, algunos de ellos empezaron a regresar a Israel. Entonces, este etíope por eso tenía los rollos del profeta Isaías, no era un gentil. Él era judío, estaba leyendo la Torá, estaba leyendo la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, hay que bautizarse al creer en Jesús y lo más pronto posible. ¿Y hay que bautizarse de nuevo si ya fuimos bautizados? Depende. Si nos bautizaron antes de ser salvos, sí. ¿Ok? Si nos bautizaron como bebitos, o los mormones, o los testigos de Jehová, o por rociamiento, hay que bautizarse de nuevo. Es más, quiero darles una cita. Miremos Hechos 19, 4 y 5. Pablo está ahí en Éfeso y dijo Pablo, en el 3 les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos habían sido bautizados por el bautismo de Juan. Ahora necesitaban ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, con mayor razón, si no hemos sido, o si fuimos bautizados sin ser creyentes, o fuimos mal bautizados, entonces sí debemos hacerlo, porque tiene un propósito el bautismo en agua.
antes de ver los significados, solo quiero ver en qué nombre se debe de bautizar, porque hay conflictos en la iglesia a causa de esto. En Mateo 28 dice, id y haced discípulos y bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí en Hechos 19 dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces algunos se pelean porque dicen, no, ¿cómo te bautizaron a ti? Si no es en el nombre de Jesús, no vale. Hay algunos hermanos que entran en contienda a causa de eso. Entonces, lo que se puede hacer para evitar esta clase de conflictos es, en el nombre de Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Todos en paz. Ahora, ¿qué significa el bautismo en agua? En primer lugar, significa el cruce de la frontera de Egipto. Primera de Corintios 10, verso 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces aquí usa en figura Pablo el cruce del Mar Rojo como una sombra del bautismo, ¿sí? Y después de cruzar el Mar Rojo, Faraón ya no tenía alcance sobre el pueblo de Israel. Esa era la razón por la cual él no quería que ellos se fueran muy lejos, ¿sí? Para tenerlos en su tierra, para tenerlos en su dominio. Pero después del cruce, los egipcios quedaron de un lado y los hijos de Israel en el otro. Entonces, hermanos, al hacer este acto de obediencia que el Señor manda, que nos bauticemos, creo que vamos a ponernos del otro lado de la frontera y van a haber batallas que vamos a poder vencer, o vamos a notar que el Señor va a darnos victoria en algunas áreas de nuestra vida que antes no podíamos nosotros dominar. Yo vi esto, hermanos, porque yo me bauticé 2 años después de conocer al Señor. Entonces, ni sabía los significados del bautismo, pero ya entendiendo un poco, creo que sí, nosotros queremos ser obedientes y quedar del otro lado de la frontera. Ahora, otro significado del bautismo en agua es la circuncisión del Nuevo Testamento. Quiero contarles algo que me ayudó mucho para entender este punto. Para que un gentil se vuelva judío, necesita bautizarse o purificarse. Es uno de los pasos que tiene que seguir. Y la razón por la que los judíos establecieron que los gentiles que quisieran venir a morar bajo las alas del Dios de Israel y a tener la Torá o la ley o la escritura como su norma de fe y de conducta, para que pudiera hacer eso, tuvieran que bautizarse. Es que ellos dicen, bueno, cuando Dios nos dio la ley en el monte de Sinaí, nosotros tuvimos que purificarnos. Nosotros tuvimos que tener un lavamiento, en el griego un bautizo. Entonces es correcto que si un gentil quiere ahora venir y seguir al Dios de Israel y el libro que Él nos dio para que sea su norma de conducta, entonces es correcto que Él también se purifique. ¿Ven? Ellos ponen énfasis o se dan cuenta de lo que sucedió en el Sinaí en Éxodo 19. Entonces, para que un gentil se pueda convertir al judaísmo, esto es necesario entenderlo para ver por qué es la circuncisión del Nuevo Testamento. En la época de Jesús, no sé si actualmente es así todavía, la persona que se quería convertir tenía que pasar por una serie de estudios preparatorios, estudios de las Escrituras. Después de pasar por estos estudios, cuando ya estaba listo, entonces se circuncidaba, si era hombre, y después de circuncidarse, entraba a las aguas de la purificación o del bautismo. Para tener su purificación ceremonial, se bautizaba y luego llevaba una ofrenda. El significado es el siguiente: él, al bautizarse o al purificarse, estaba implicando que su vida pasada como gentil quedaba en el agua, y él salía ahora con una nueva vida como judío. Y el rabino que oficiaba este acto ceremonial
cuando salía la persona del agua, lo declaraba nacido de nuevo. Y a partir de entonces era considerado totalmente judío y era hasta prohibido mencionarle su pasado como gentil. Él venía para una nueva vida. ¿Qué sucede después de la venida de Cristo? O con la venida de Cristo. En Hechos 15, vayamos ahí, Hechos 15, verso 1, encontramos el conflicto del concilio. Ya los gentiles son parte de la iglesia. Los gentiles que están recibiendo a Cristo como su Salvador. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Hacia dónde vamos? A ver por qué es la circuncisión del Nuevo Testamento. Ya vimos que el gentil tenía que estudiar las Escrituras, tenía que circuncidarse y después purificarse o bautizarse. Luego era declarado nacido de nuevo para los judíos. Ahora viene el Mesías, viene Cristo, y empiezan a entrar gentiles a la iglesia. Entonces dice en el verso 1 de Hechos 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En otras palabras, ellos sabían que estos gentiles que estaban creyendo en el Mesías iban a llegar a ser parte del pueblo de Dios. Pero la costumbre era que ellos tenían que recibir su preparación en la ley, circuncidarse y bautizarse. Entonces, dicen aquí, tienen que circuncidarse. Así que tienen la reunión en Jerusalén, en el concilio, y decretan lo siguiente. Espérense un momento. Jesús, ¿cuándo vino? Nuestro Mesías. Él vino a botar la pared de separación entre los dos pueblos. Él vino a ser uno de los dos. Entonces, los que antes estaban sin esperanza, sin promesas y sin ciudadanía de Israel, ahora que tienen al Mesías, reciben la ciudadanía de Israel. Efesios 2, 11 al 3, 6. Entonces, ya no necesitan circuncidarse. Ya son parte del pueblo de Dios a través del Mesías. Lo único que sí van a hacer es entrar a las aguas de purificación, bautizarse. Entonces, ellos dejan de circuncidar a los no judíos en la carne, a los gentiles que quieren caminar con Cristo y solamente van a bautizarlos. En Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas.